Los invitamos a que escuchen su programa El ABC del Dinero, donde trataremos temas políticos y económicos. Con sus anfitriones y amigos Enrique Trejo, Sara Itze Cruz y Reinaldo Pillenut. Su revista de negocios, el ABC del Dinero, transmitiendo en vivo de la señal poderosa de sabersinfin.com para todo el mundo desde la 4 veces heroica ciudad de Puebla. Muy contentos este viernes de octubre, muy contentos porque pues ya casi se acaba el año, se acercan los días de muertos y precisamente hay que cerrar este mes con broche de oro, todavía con el horario de verano, pero que ya está por concluir. Como este día nos acompaña glorioso el contador Reinaldo Pillenut como co-conductor de este su programa. Contador, bienvenido. Mi querido hermano, ¿cómo estás? Muchas gracias. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en una transmisión más de su programa, el ABC del Dinero. Y como siempre, amigos, tratamos de traer temas interesantes y de relevancia para todos ustedes. Y sobre todo, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Están viendo muchos cambios estructurales, lo que hace nuestro país. Y precisamente este es uno de ellos. Apenas se acaba de reformar la nueva reforma laboral. Así es, ya desde pasados ejercicios fiscales ya se ha hablado de varias reformas, sin embargo, ahorita ha causado mucha inquietud en el público respecto a varias nuevas adiciones a la Ley Federal del Trabajo. Pero acá lo que sí causa un poquito de revuelo es que la última reforma a la Ley Federal del Trabajo fue el 30 de noviembre del 2012. Sí, o sea que de eso, del 2012 a la fecha que ya estamos en el 2019. 7 años, ¿no? 7 años, ahora sí que se puede decir que en el sexenio de nuestro gran Tlatoani Peña Nieto no hubo cambios. Sí, pues... ¿Y eso habrá sido bueno o ahorita será definitivamente yo creo que ha sido malo porque tenemos una de las leyes laborales más, obsoletas en cuestión de actualidad comparada con otros países, ¿no? Incluso me atrevo a pensar que esta reforma que se impulsa hoy en el Senado es debido principalmente al empuje que el gobierno estadounidense, nuestro principal proveedor o cliente más bien, nuestro vecino más cercano y poderoso, Estados Unidos, ya impulsa como obligatorios, ¿no? Porque no se pueden llevar operaciones de comercio mercantiles y pues ya a nivel internacional es una urgencia, ¿no? Así es. Entre las principales actualizaciones a la Ley Federal del Trabajo también tenemos que los principios generales son ya tenemos la equidad, el ambiente laboral. En el ambiente laboral entra un tema muy importante que viene siendo el manejo de estrés en la empresa. El estrés laboral, fíjate que ha sido, queridos radioescuchas, ojalá seguramente muchos de ustedes ya han escuchado, porque se ha difundido mucho en redes sociales, de que se va a multar a las empresas por el tema del estrés laboral, y hay mucha preocupación al respecto, mucha preocupación. Bueno, acá hay una situación, yo siento que eso también viene en parte por el movimiento de los millennials, de que ya no les puedes decir nada, ya les puedes gritar, ya nos puedes dar un pequeño coscorrón sin que ya digan que ya es estrés laboral. Es que qué curioso, ¿verdad? Qué interesante. Y yo creo que incluso pudiésemos nada más con este tema abarcar mucho, porque bien comentas, este tema del estrés laboral ha generado mucho revuelo, porque creo que todos los que tenemos la posibilidad de trabajar bajo un patrón, hemos estado en la situación incómoda de que ese patrón pues es muy enojón, muy estresado, y que digamos que todavía más chapado a la antigua, pues te grita y te dice hasta qué te vas a morir, ¿no? A mí me ha pasado, yo tuve alguna vez, actualmente pues ya soy profesionista independiente, no estoy exento de este tipo de estrés, digamos, es diferente, pero a mí me tocó todavía en el esquema de empleado tener patrones. Por ejemplo, tenía un patrón que normalmente estaba en el piso de arriba, todos los subordinados abajo, y cuando ya quería invocar a alguno de nosotros, los empleados de abajo, gritaba y decía: me lleva la chica. A ver,
Trejo, y entonces ya sabías que te tocaba, ¿no? Y subías ya con los papeles o el documento que te estaban pidiendo, pero ya sabías que te iba a tocar. Pero es que sabes que en la actualidad todavía tenemos que soportar. Sí, todavía se vivía. Hay una compañera que también, cada vez que necesita algo, ¡contador! Bueno, pero eso no es estrés, ese a lo mejor hasta puede ser hasta desestrés, ¿no? Pero bueno, el estrés, fíjate, el estrés laboral, lo que marca la reforma es precisamente que debes tener la obligación dentro de tus métodos institucionales de generar un ambiente libre. De entrada habla de discriminación, ¿no? Igualdad de género. Ajá, la primera reforma y la que ponen muy importante y al principio de todo, así que el primer tema sobre la mesa, la equidad. La equidad, sí, la igualdad de género. Esto quiere decir que sea la igualdad de género, que sean las mismas oportunidades tanto para hombres como para mujeres, que no haya discriminación, que ya ahorita ya es más, incluso si regresando al tema de los transgéneros, que ya también se les tienen que dar los mismos privilegios, que si hay un transgénero se le tiene que poner su baño especial. Bueno, es que exacto, yo creo que ese tema, por eso te digo que trasciende mucho. Pienso que es un tema extenso porque hay mucha preocupación por parte del empresario respecto a esta reforma, porque dice, bueno, en realidad es mi obligación eliminar el estrés de mis trabajadores. Y bueno, lo que marca la reforma es que debes generar los elementos propicios para evitarlo. Digamos que es lo mismo que si tuvieras una fábrica, por ejemplo, y una caldera, ¿no? No quiere decir que sabemos el riesgo que implica la caldera, ¿no? Y sabes que más temprano que tarde puede suceder un accidente y el empleado pues tenga una lesión por trabajar con ese tipo de maquinaria o ese tipo de artefactos. De la misma manera, hay ciertas actividades, ciertos oficios, ¿no?, que están sujetos a estrés. Por ejemplo, hay estudios que reflejan, por ejemplo, que la labor del contador público es de las más estresantes, hablando de trabajos de oficina, ¿no? Pero entonces no quiere decir que puedes evitar del todo el estrés, sino que vas a generar dentro de tu empresa los elementos de medición y de procuración a fin de evitar el estrés laboral, porque se está determinando incluso como un riesgo de trabajo Pero precisamente ya en la nueva era ya se está quitando los esquemas, por ejemplo en la profesión contable, del famoso despachito contable, de que saben que entran a las 9 de la mañana y salen a tal hora. Sí, ya están quitando ese esquema, ya con toda la tecnología, ya uno ya puede trabajar desde su casa y te evitas el estrés laboral. Pero puedes pasar a temas de improductividad, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema, porque eliminar de todo el estrés, primero, no es posible. Y segundo, también vivimos seriamente el grave problema de que empleado que no está sobre él, empleado que no te rinde. No sé si me explico, o sea, muchas veces, ¿cuántos de nosotros hemos tenido, sobre todo los que son empresarios, tienen empleados y que requieren ellos como patrones estar al pendiente y supervisando las actividades de sus empleados, porque si no, pues no hay productividad? A mí alguien me comentó, creo que no me recuerdo, era mi primo allá en la ciudad de Orizaba, al cual mando un afectuoso saludo, mi primo Homero López Trejo, mando un afectuoso saludo, y me platicaba a manera de chiste que cuando uno contrata empleada doméstica, dice, ¿sabes qué? Hay de dos opciones: piensa o no piensa. Dice, la que piensa vale más caro. Sí, porque el empleado termina siendo como una computadora. Si no le das enter y no le dicen las instrucciones, pues ahí está paradita y no hace nada, ¿no? Tienes que estarle diciendo lo que tiene que hacer, ¿no? A eso me expreso. Entonces, obliga a los patrones a estar supervisando constantemente la labor del empleado. Bueno, la figura del capataz no es ningún invento, ¿no? El capataz literalmente, digamos, incluso en tiempos de la colonia, ¿no? Pues el capataz lo que hacía es que andaba con su caballo entre las hortalizas, con un látigo, pegándole a los empleados a fin de que produjeran, ¿no?
Pero que no se distrajeran de sus funciones. Pero en la actualidad ya casi es lo contrario, o sea, ya el trabajador es casi el que le pega sus coscorrones al patrón, porque si el patrón se atreve solamente un poquito a levantar la voz, ya tiene a la Junta de Conciliación y Arbitraje respirándole al oído. Y no solo es el tema, como dices, de alzar la voz. Ahora, no puedes prácticamente voltear a ver, en caso de un hombre a una mujer, el patrón porque ya hemos escuchado hoy día el tema del acoso, el tema de la persecución sexual, ¿no? Hoy día ha habido artistas muy renombrados, actores, que sus carreras se han venido abajo por nada eso. Más por la suposición o de que una mujer lo delate como acoso sexual. Entonces, el tema es muy delicado. Por eso yo creo que la trascendencia de estos temas han llevado a la Ley Federal del Trabajo a modificarse, ¿no? Porque en realidad en México es un verdadero problema, ¿eh? En México todavía existe, y mucho, tanto el acoso, el abuso sexual, la trata y el estrés laboral en gran medida, ¿no? Que también hay una situación que el acoso laboral está muy bien para proteger al trabajador, ¿sí? Al empleado, pero muchas veces también el trabajador, el empleado, ocupa ese término para chantajear al patrón. ¿Sabes qué? Si no me das esto, si no me das tanto dinero, yo voy y te demando por acoso laboral. Oye, pero pues, si yo no tengo ojos nada más que para mi mujer, para mi esposa, pues yo no sé. La verdad es, como bien comentas, yo creo que tal vez eso está empujando mucho a que ciertas operaciones y actividades terminen siendo mejor a distancia, ¿no? La verdad es que lo está empujando de alguna manera, y la misma sociedad en su conjunto, como dices, los mismos millennials. Ya hoy día cada vez es más difícil encontrar empleados, sobre todo recién salidos de la carrera universitaria, que deseen estar todo su tiempo en una oficina. Ya no desean ese tipo de trabajos. Ya quieren estar desde su casa, quieren estar trabajando a lo mejor en algún café, ¿no? Ya no desean estar encerrados en un horario específico dentro de una oficina. Pero baja la productividad. Entonces, ahora el problema es el del patrón, que se queda con sus productos o su productividad a un proceso diferente. Y ahí es donde entran las nuevas formas administrativas y creativas de recursos humanos y de estadística. Porque verdaderamente con estas nuevas formas de trabajar de las personas, ahora el reto es para los empleadores, cómo generas productividad o altos niveles de productividad a distancia. O sea, el freelance, como bien dicen, es la tendencia, el home office es la tendencia, pero ahora el reto del patrón es generar altos niveles de productividad a esa nueva forma de trabajar. Y los hay, realmente ya existen muchos software que así como el trabajador te trabaja en línea, estos software miden el desempeño de cada uno de tus empleados, ¿no? Sí ha habido cada vez más inversión en esos temas, pero a lo que voy es que la reforma únicamente habla de prever los escenarios que generen estrés o discriminación o acoso, es lo único que habla. Entonces, ¿a qué obliga al empresario? A contratar un psicólogo, a un experto en recursos humanos que te genere los manuales y los controles a fin de que tú cumplas con ese protocolo, ¿no? De que al final, si mañana te demandan de acoso o te demandan de que hay un clima de estrés en tu empresa, pues tú hayas por lo menos tomado las medidas que te lo permiten evitar. Porque, al final puede ser que sea inevitable en algunas personas, como un accidente, y precisamente por eso lo quieren subir a grado de riesgo de trabajo, que son los indicadores que determinan las cuotas que al final pagas de seguro, ¿no? Así es. Es delicado, pues es un tema. Ha habido muchas preguntas en el aire, muchas personas, sobre todo en redes sociales, se preguntan hasta qué punto nos van a multar por el estrés, ¿no? Porque el estrés existe por sí solo, ¿no? O sea, ¿quién de nosotros no hemos estado preocupados porque nos van a correr porque falta tal cosa, o porque el cálculo tal no salió bien, o porque ya llegó la autoridad, o porque las actividades, toda actividad por la cual recibimos un salario normalmente tiene una responsabilidad, y por lo tanto
esas responsabilidades van ligadas a un tiempo, a un plazo, a un resultado, y eso genera estrés por sí solo, ¿no? Así es. Otro de los términos que todos hemos ocupado y que todos sabemos es el término de renuncia. Sí, ¿sabes qué? Yo como trabajador te voy a renunciar. Pero ¿qué creen, amigos? En toda la Ley Federal de Trabajo no hay un solo artículo que hable del concepto de la renuncia. ¿Qué quiere decir esto? Que este concepto, este término de renuncia no está contemplado en la Ley Federal del Trabajo. Así es, efectivamente. Ahí tiene mucho que ver con el concepto rescisión, ¿no? Rescisión del contrato. Aunque efectivamente de un modo coloquial usamos la renuncia, propiamente no existe en ley. De hecho, eso desde hace años, ¿no? Realmente ahorita lo que viene en la reforma es un concepto que se le llama convenio. Puede existir, ya acepta antes todavía la Ley Federal del Trabajo anterior no contempla los convenios, que en otras palabras lo que está diciendo es que no existía la forma de renunciar propiamente porque hay derechos irrenunciables, por eso en la ley no menciona la palabra renuncia, pero que ahora la nueva ley sí contempla un convenio entre particulares, ¿no? Donde puedes determinar la terminación de alguna de esas relaciones laborales ya existentes. Pues no existía, fíjate, en ley. En otras palabras, el contrato por tiempo determinado propiamente no tenía un marco jurídico dentro de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Fíjate, a pesar de que en otros países del mundo un contrato temporal está totalmente tipificado, en México no. En México no existe propiamente el contrato por tiempo determinado. Y por tanto tampoco existe el concepto de tiempo de prueba. Ah, ¿no existe? Sí, no existe. No. Eso es lo que está marcado en la ley. Digamos que una cosa es lo que está marcado en la ley y otra cosa es lo que está en la práctica. Ajá, por eso yo no digo que lo que está en la práctica esté bien, ¿eh? Y tampoco del todo mal, porque al final lo que ha hecho mucho de la praxis ha sido adaptarse más o menos a la realidad y en un punto medio a la ley, ¿no? Y que al final muchos de los problemas laborales se terminan resolviendo en base a un convenio que es una rescisión propiamente, ¿no? Que es lo que ahorita está tratando la nueva reforma de marcar, ¿no? Que antes no existía, bueno, pues ahora ya existe un convenio. Yo creo que donde más la reforma laboral está poniéndose a trabajar, pues eso sobre todo en la estructura de lo que es la conciliación, ¿no? Todos habíamos conocido las juntas de conciliación y arbitraje o la Secretaría de Prevención y Defensa del Trabajo. ¿Pero qué crees, contador? Que ya va a desaparecer la Junta de Conciliación y Arbitraje, tanto la estatal como la federal, ya va a desaparecer ese concepto. Llevan 2 años más haciéndolo, o sea, sí, efectivamente ya llevan como 2 años intentándolo. Todo les ha costado mucho trabajo, sobre todo, por ejemplo, aquí en Puebla no lo han terminado de alcanzar, como dices, de eliminar totalmente la intervención de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Así es, ¿no? Y este concepto va a quedar en el Tribunal de Conciliación. Así es, incluso lo que buscan es generar una especie de archivo. Ahí lo interesante, podríamos hablar, digamos, muy resumido, es que los sindicatos, las empresas, los particulares, tienen ya ahora una especie de buzón donde deben, por la ley los obliga a generar registros de por ejemplo, de sus juntas de asamblea. Hasta ahora, por ejemplo, para muchas empresas, lo que hacen para protegerse, por ejemplo, de una huelga, de un paro laboral, es que contratan a un sindicato piñata, digamos, o chocolate. Un sindicato a modo que viene y te cobra una renta, una especie de mafia, y te dice, ¿sabes qué? A mí paguen una cuota anual y fírmame este contrato colectivo para que ya mañana quien quiera demandarte como una especie de huelga, tú no vas a tener problema porque yo ya soy el sindicato de la empresa. Pero ¿sabes qué, contador? Esto viene siendo más que nada se podría decir como un mal necesario. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si una empresa grande no contrata a un sindicato chocolate, puede llegar cualquier otra persona, pueden llegar incluso hasta los antorchistas. Y lo hacen. ¿Sabes qué? Vengo,
aplazarte a huelga. Oye, pues ya te conozco. Y lo hacen. No, pues no importa, porque la ley anterior... La ley anterior... Que todavía está vigente, por cierto, es irónico, pero la ley anterior está ya vigente. Pero bueno, la ley anterior marca que eso precisamente es legal, que puede llegar un sindicato y aplaza a huelga a la empresa. Bueno, muchas empresas, en el fin de protegerse, han contratado y contratan sindicatos chocolate a modo, pues para que no lo vayan a cerrar la empresa, pero de esto para no caer en la extorsión. Pero de esto ya se dio cuenta la Ley Federal del Trabajo, y sabe que también está desprotegiendo al empresario. Por tal motivo, ya con la nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo, ya cuando llegue un sindicato a querer aplazar a huelga, debe de tener el consentimiento de por lo menos el 30% de la parte trabajadora. Y ese 30% tiene que estar registrado ante precisamente el nuevo organismo regulador, que es precisamente parte de la reforma. O sea, crea un organismo regulador donde tienes que presentar esas actas y que esos trabajadores estén registrados. Se convierte en un arma de dos filos, porque había empresas, por ejemplo, que tenían su sindicato chocolate y que sus trabajadores ni saben, y que sin embargo están, entre comillas, sindicalizados. Pero ahora la ley obliga, como bien comentas, a que esos sindicalizados estén registrados y que hayan firmado dentro de la junta de asamblea del sindicato. La ley obliga a eso, pero también esa ley también pone la puerta trasera. ¿Sabes qué? Tú como trabajador te puedes registrar con la nueva ley. Estamos hablando de la nueva ley que va a entrar en vigor. Todavía estamos trabajando con la anterior, pero con esta nueva ley el trabajador ya también le pusieron una puerta trasera. ¿Sabes qué, trabajador? Tú te puedes afiliar a este sindicato, pero también tienes la opción de retirarte de este sindicato cuando quieras. Sí, no es obligatorio. Esa es otra muy importante de la reforma, porque antes el sindicalizado estaba ya condicionado, atrapado por el sindicato. A pagar tu cuota cada quincena, cada mes. Y además, si tú te resistías al sindicato, pues te corrían, ¿no? Pues como el sindicato al final está en contubernio con la parte patronal, entonces si alguien se atrevía a ponerse en contra con el sindicato, pues queda desprotegido. Dicen las malas lenguas y corre el mito que el que es líder sindical es un jeque de la mafia. O sea, hacerte líder sindical es hacerte millonario. Muchos ponen a Romero de Champs, ponen a Elbester Gordillo y muchos nombres más. Bueno, es que el esquema fiscal con el que están constituidos, lo que las leyes les permite, pues es muy amplio. Yo pienso qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo es posible que muchos de nosotros estamos regidos, ¿no? Como empresarios, a una ley del impuesto de la renta, a una ley del IVA, y que tienes que pagar impuestos y que es muy alto lo que se paga? En los sindicatos no. Hablando de sindicatos, no están obligados ni siquiera a llevar registros. Entonces realmente es muy fácil evadir impuestos en la figura fiscal de un sindicato. La realidad es que muchos sindicatos se han prestado a eso, no solamente a hacer chocolates de empresas para fingir que están sindicalizados sus trabajadores, sino también incluso en figuras laborales para evitar el pago de impuestos, ¿sí? O sea, te dicen, ¿sabes qué? Pásame tu nómina y yo la pago a mis agremiados como cuotas sindicales, y no pagas un peso de impuesto de la renta, ¿no? Es una especie de outsourcing. Una especie de outsourcing, pero sindicalizada. Fíjate la trampa, ¿no? Y que además es muy ofensivo, porque ahorita que se habla de la facturación y que ya es delito grave y que ya es delincuencia organizada, el tema de los sindicatos prácticamente no lo movieron, aunque sí le quitaron este candado, que es bueno. ¿Cuál es lo bueno? Que al final tú ya puedes, si tú eres sindicalizado, ahora tienes casi obligación o derecho a ser reportado, a que se te informe, pues, y la misma ley lo dice, lo menciona de esa manera. Es obligación del sindicato hacer saber a sus agremiados con pruebas que están enterados que son miembros del sindicato. Si no, como dices, no pueden comprobar que esos agremiados tienen el 30% y por lo tanto tampoco ese sindicato puede representar a la empresa, bueno, a los empleados de la empresa. Entonces, el candadito está bien. Además, le quitan el candado de poderte salir del sindicato de manera libre, porque entonces también pasa que si los sindicalizados no están de acuerdo con la representación que les da el sindicato en cuestión, pueden salirse, y no hay problema. 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 Pueden salirse, y no hay probl
y crear uno nuevo por sí solos. Eso no había antes, ¿no? Y entonces vamos a empezar a ver mucha lucha de poderes, ¿no? Como bien comentas. Antes el sindicato único de trabajadores de tal empresa, inmovible. Pero ahora va a haber sindicato acá, sindicato allá, y a lo mejor puede ser hasta 4 o 5 sindicatos dentro de una empresa, ¿no? Pero ya serían sindicatos chiquitos, serían sindicatos, se puede decir que hasta la figura un poquito débil, más para evadir impuestos. Yo creo que más bien va en la virtud precisamente de divide y vencerás, ¿no? Creo que la reforma laboral, buscando eliminar precisamente la fuerza de los sindicatos, le quita este candado, ¿no? Creo que es bueno el tema sindical, ¿no? Y como dices, además que la figura sindical ha sido mal empleada para temas de evasión de impuestos. Así es. También, por ejemplo, el término de empleado y prestador de servicios, muchos piensan que esta terminología es lo mismo, pero no. Una cosa es ser un empleado que tiene derechos y otra cosa es ser prestador de servicios, como tú o como yo, que somos prestadores de servicio. Honorarios, digamos. Por honorarios. ¿Qué es lo que pasa, amigos? Alguien que trabaja por honorarios no tiene derechos, bueno, tiene los derechos de ley. ¿Sí? Pues, digamos que al prestar un servicio, pues está regido por un código mercantil o un código civil, digamos. Así es, código mercantil, un código civil, pero por ejemplo hay personas que son de honorarios, que cuando ya uno prescinde de los servicios, pero quiero mi aguinaldo, dame mis nuevas prestaciones, y obviamente la figura de prestador de servicios no genera ese tipo de prestaciones. Sí, efectivamente, lo que contempla la reforma laboral es precisamente dotar de los elementos de prueba, ¿no? De que tú puedes depositar ahora tanto contratos como cartas, como las juntas laborales, y las registras ante digamos nueva junta de conciliación, ¿no? Que ya son estatales y federales, y que eso va a permitir tener pruebas documentales de tu actuar como institución. Entonces creo que eso también es muy bueno porque refuerza los dichos de las empresas, ¿no? Muchas veces creo que las empresas caemos en la imposibilidad de comprobar. O sea, al final muchos de los servicios en gran medida sí son servicios profesionales. O sea, no quiere decir que sean empleados, pero como no existe la forma de documentarlo apropiadamente, caen en la figura de sueldos y salarios. Y como en la Ley Federal del Trabajo, la ley contempla como darle la prioridad de la credibilidad al trabajador, entonces el que queda en defensión es el patrón. En la Junta de Conciliación y Arbitraje, cuando el trabajador es el que tiene mayor derecho, ¿sí? Y al patrón, a la empresa, es a la que le toca, si el trabajador llega a decir, ¿sabes qué? Yo ganaba tanto y tenía este puesto y todo, es a la empresa a la que le toca defenderse, demostrar con pruebas y con hechos, ¿sabes qué? No, o sea, si ¿sabes qué? Yo ganaba 20,000 pesos, no, mira, ¿sabes qué? Acá está tu nómina y tú ganabas 5,000 pesos. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es la recomendación? Documentar todo. Documentar lo más posible, porque si uno piensa que al final no le paga, o sea, con no darle un comprobante, con no darle algo, que tú la estás librando, pues es todo lo contrario. Realmente lo que estás quedándote es indefenso ante el dicho del trabajador, ¿no? Entonces sí es importante que el patrón genere esos expedientes, genere esos archivos que provean al patrón de elementos de defensa, que bueno, al final pues siempre será a través de un abogado. Eso no ha cambiado tampoco en la ley, ¿no? Sin embargo, sí habla mucho, fíjate, es muy importante eso, muy importante, porque la reforma, la Ley Federal del Trabajo de la que estamos hablando, hace énfasis en muchos artículos a la simulación. Creo que estamos viviendo una etapa muy parecida a la que vivimos con el tema del Código Fiscal de la Federación y la Ley de Impuestos de la Renta hace 5 o 6 años. Ahorita en la Ley Federal del Trabajo se hace énfasis en la simulación, que está prohibido cualquier acto, ya sea de manera directa o a través de un tercero o sindicato, generar escenarios de simulación. Así lo habla. Y es algo que le hace énfasis. Entonces, si nosotros lo que buscamos principalmente
como empresarios, como patrones, es vivir, digamos que en paz con proteger nuestro negocio, debemos buscar definitivamente contratar a nuestros trabajadores en un esquema lo más transparente posible. No quiere decir con eso que no busquemos un esquema pues, lo más económico posible, eso es bueno, eso no es ningún delito. Lo que es delito hoy día es la simulación, donde aparentes que es una cosa y termina siendo otra, como el caso del sindicalizado, ¿no? O por ejemplo, se puede dar la simulación de que, ¿sabes qué? En nómina, en la nómina te voy a marcar que ganas tanto y lo demás te lo pago por fuera. Esa es una simulación. Esa es una simulación. Efectivamente. Entonces, si al final definitivamente tienes la necesidad de contratar a una persona en diversos esquemas, donde corres peligro como empresario es generar esquemas simulados, ¿no? Porque ya hoy la ley ya lo va todavía a subrayar como un delito, ¿no? Entonces ahí también hace mucho énfasis la ley, ¿no? Tenemos saludos, mira, Linda Bell nos dice buenos días, muchas gracias, Linda. Gracias. Ella siempre nos escucha todos los viernes, es una gran asidua de este programa. Muchas gracias, Linda, muchas gracias por compartirnos siempre tu compañía. Eduardo Castillo también, querido hermano, muchas gracias. Manda saludos Ceci Machorro, muchas gracias. Ceci, muchas felicidades por tu cumpleaños, amiga. Desde aquí te enviamos un abrazo. Así es. Querido amigo José Luis Chepe, muchas gracias. Amigo Chepe, también Luis Hernández, por tu cumpleaños. Así es, un fuerte abrazo. María Herrera también nos manda un fuerte abrazo. María, muchísimas gracias por escucharnos. Kikis Báez, querida cuñada, muchas gracias. Un abrazo. Alejandro Huerta nos menciona, muchas gracias. Antes de contratar un sindicato, Papito debería ver si cuenta con su toma de nota para ejercer funciones. Eso es correcto, es verdad. O sea, los sindicatos hay varios, ¿no? Hay varios, pero la toma de nota normalmente pues es el documento, prácticamente es como si fuera el acta de nacimiento del sindicato, ¿no? El acta constitutiva de la empresa. Sí, digamos que le da validez, ¿no? La toma de nota, pero efectivamente pues hay de varios. Y ahí sí es un tema que creo que es más bien hasta parece mafia. ¿Por qué? Porque literalmente hay muchos sindicatos que se la viven cobrando renta anualmente, nada más de las empresitas. A esas empresas se les va a acabar, porque como platicabas, ahora, digamos, uno si contrata a esa empresa que te renta el contrato colectivo chocolate, pues ya no va a ser válido, porque requiere que tengas el 30% de los trabajadores registrados. Así es. Ahora, entonces dices, bueno, a ver, la única forma de que ese contrato chocolate ya no tenga validez, pues es que haya 30% de mis trabajadores verdaderamente que hayan firmado. Corres el riesgo de que, o sea, lo que yo siento que muchos empresarios van a decir, a ver, vénganse los que más cuates son, o los de confianza, ¿no? Vénganse para que firmen y ya quede el acta, pues a modo, ¿no? Pero corres el riesgo que esos ya se enteren, les caiga el 20, pues yo ya soy sindicalizado, yo ya tengo cierta protección, ya no me puedes correr tan fácil, ¿no? O que despierte los ánimos de todo el otro 70%. ¿no? Bueno, y es que aquí en México desgraciadamente sí cambia la mentalidad del trabajador sindicalizado. Cuando eres trabajador sindicalizado, casi ya eres intocable. Sí, te piensa, no lo puedes correr tan fácil, porque está regido en un contrato colectivo. Entonces, ahora sí que el estrés se le va a pasar al patrón, ¿no? Y se le pasa. Sí. Ahora, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo tendríamos que hacerle tanto como asesores o consultores, como el sindicato, como el patrón, ¿no? ¿Qué decisión sería la más conveniente? Hay que evaluarlo. Definitivamente pienso que no te queda de otra más que tener sí un sindicato, pero habría que evaluar qué gente vas a pasar a que firme ese contrato sindical, ¿no? Sí, por cierto, cuando es una rescisión de contrato laboral, recuerden amigos que solamente es por ciertos motivos, como por ejemplo peleas dentro de la empresa, que llegue en estado alcohólico. Si alguien llega en estado alcohólico, eso no merita una acta administrativa, no, eso ya merita hasta rescisión de contrato. Sí, efectivamente. Pero sí. por ejemplo, si el trabajador no llega a sus metas, es flojo, es holgazán, cosas así por el estilo. Es pendejo. Ajá, o sea,
No pueden correr a un trabajador por ser pendejo. No, Esto no está contemplado es que en no la está ley. en la ley. Yo siempre les digo a mis clientes, les digo, es que la pendejez no está en ley. O sea, al final, creo que el error fue contratar un empleado pendejo. Así es. No es culpa de él, la culpa es quien lo empleó. Ya ni modo, ¿no? Si no funciona, pues a la hora que lo despidas, pues tendrás que pagarle sus proporcionales de ley. O entrar en un convenio para poder cerrar el caso, ¿no? Porque realmente la ley no contempla como causa justificada de rescisión de contrato, pues la no productividad o la falta de desempeño. Yo creo que la tendencia a nivel mundial, pero sobre todo también en México, es que ya cada vez más uno busque en esquemas no de subcontratación per se, pero sí que el empleado no sea directamente tu subordinado. O sea, prácticamente contrataciones en base a desempeño, ¿no? O sea, que sí sean subordinados, pero que en base a desempeño. Hay empresas que no se pueden librar, sobre todo la industria, ¿no? Obviamente todos los trabajadores tienen su línea de aprendizaje, ¿sí? Y uno tiene que estar con esa línea, pero por ejemplo, si en esa línea la empresa está empezando a perder tanto clientes como insumos, como todo, entonces algo malo está pasando ahí. Sí, yo creo que desafortunadamente esta reforma también se queda corta con muchas de las necesidades que ya requiere las nuevas tendencias incluso tecnológicas. Y creo que, por ejemplo, ya sí contempla, por ejemplo, le hace mucho énfasis al tema de las outsourcing, pero más bien le hace énfasis para evitar la evasión de impuestos, pero no contempla muchos de los esquemas de contratación que hoy día son viables, ¿no? Uno de ellos, precisamente, el que cada vez más la subcontratación o la contratación de trabajadores que no son subordinados tuyos directamente, puedan estar contemplados en esta ley, ¿no? Qué bueno que estás tocando este tema de la subcontratación. Con esta cuarta transformación se está corriendo el rumor de que una outsourcing es ilegal, pero no, o sea, en ley, amigos, en ley está contemplada la figura del outsourcing, de la subcontratación, pero siempre y cuando sea legal, cumpla con ciertos requisitos. Sí, efectivamente. Ahora, donde está lo gran peleado, pues es en los impuestos, ¿no? Porque el esquema del outsourcing ha sido empleado para la disminución de las tasas tributarias, de pagar los impuestos. Pero en realidad el esquema de subcontratación es totalmente legal y además, incluso es la tendencia a nivel mundial. Cada vez más las empresas tratando de evitar estos problemas de contrato, que el estrés, que ahora esto, que ahora aquello. Oye, pues ya la verdad prefiero que sea freelance. O prefiero que me haga el trabajo de manera casi libre, no simplemente que haga el trabajo. Si en base a desempeño yo le puedo pagar, es mucho mejor para el empresario, para el inversionista, porque los riesgos bajan. Entonces realmente la subcontratación no está en extinción, está en modificación. Pero yo creo que tiene mucho que ver con el esquema legal, ¿no? O sea, el asesoramiento por parte de los abogados, sobre todo porque es un tema muy de abogados en cuestión legal. Para empezar, pues en un tribunal no puede ir nadie más que un abogado a atender un tema de un juicio laboral, y así lo marca la ley. Y entonces, pues ahora sí que tiene mucho que ver con los abogados. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido seguramente el abogado que te dice, pues fírmale así, ¿no? Pero es que, ¿cómo? No, que te firme la renuncia, que te firme el pagaré, que todos esos esquemas son ilegales. Así es. O sea, eso sí, o sea, la renuncia, también lo tipifica todavía más la reforma de este año, tipifica aún más como un delito el hacer que nuestros trabajadores firmen documentos como la llamada renuncia, ¿sí? O documento en blanco. Son delitos. Y sin embargo muchos de los abogados te impulsan a decir, pues no, que te lo firme, por ser un elemento que ellos ocupan para pues la defensa, ¿no? Ese sí es delito. Entonces yo creo que ahí es bien importante, ¿no? Yo difiero muchas veces porque ahora que se habla, por ejemplo, de la cuarta transformación, de la persecución a las factureras, ¿no? De que es delito grave facturar, la evasión de impuestos, todo eso, y que, por ejemplo, sale Ana Gabriela Guevara diciendo, no, pues error de mi contador, pues yo no libro de pena y culpa a los abogados, ¿eh? Dicen que lo que pasó en Culiacán, que iban a agarrar a Ovidio, que lo soltaron porque no tenía
facturas. Por culpa de su contador. Ajá, que lo saltaron porque no tenía factura hechiza, que si no, no lo saltan por nada del mundo. Pero Alejandro Huerta nos escribe, muchas gracias, es que el tiempo se ha volado rápido, vamos a contestar la pregunta. Alejandro Huerta, pero ¿qué pasaría si existen dobles contratos o la empresa tiene 2 sindicatos como la UAP o los maestros que pueden estar hasta en 4 sindicatos a la vez? Es verdad, Alejandro, precisamente lo comentábamos aquí, la idea de la reforma es quitarle fuerza a los sindicatos. Tú puedes elegir el sindicato, tú ya te puedes cambiar de sindicato de manera libre. Sí, entonces realmente divide y vencerás, es más bien creo que la propuesta de la ley, y ¿sabes qué? Pues pueden existir varios sindicatos dentro de una empresa, no hay ninguna limitante en ese aspecto. Punto importante y muy rápido, por ejemplo, en el caso de los docentes trabajan en 3 o 4 escuelas, sí, eso podría llegar a ser hasta si este docente demanda a una escuela, esto podría llegar a ser hasta un atenuante, porque la escuela no recibe toda la carga así de la economía de su familia. Eso podría llegar a ser un atenuante y es algo bueno para la empresa. Efectivamente, ahí se puede ahondar todavía mucho más. Así es. Efectivamente, hay esquemas mucho más sanos, por ejemplo, institutos académicos, por ejemplo, no se ha tomado en cuenta, pero es la realidad. Puede generarse un instituto académico que agremie a diversas profesiones, a arquitectos, doctores, contadores, y ellos, de manera como un servicio, de esta empresa, pueden prestar servicios a diversas universidades, y eso es una contratación legal. Al final se unieron, se unieron 20, 30, 40 contadores y dijeron, ahora vamos a atender a todas las universidades en cuestión académica, ¿no? Eso es legal, y el que factura pues es la asociación civil, o sea, no hay ningún delito en eso, y obviamente tú no le emites un recibo de honorarios, no es un contrato de subordinación, es una factura, es un servicio de una empresa para una asociación civil. Por ejemplo, hace mucho tiempo, ustedes recordarán que existía el contrato de exclusividad, de que, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar, trabajes o no trabajes, yo te voy a pagar para que no te vayas a trabajar a otra empresa. Pero por la economía en México ya se quitó esa figura, ya no existe el contrato de exclusividad. Así es. ¿Sabes qué? Si no tienes trabajo conmigo, pues vete a buscar trabajo a otra parte, papá. Pues si no, no comes. Eso sí me genera estrés. Así es. Bueno, el tiempo se ha terminado verdaderamente muy rápido, pero pues hay que hablar muchas veces de todavía, hay mucho espacio para poder platicar de lo que le equivale a estas nuevas reformas. Creo que no va tan mal la cuestión de las reformas, se quedaron cortos. Creo que faltan varios temas por tocar, pero el hecho de que, por ejemplo, ya el CFDI de nómina, muchos seguramente ya lo conocen, es el comprobante que te dan cuando recibes tu sueldo, ese pues ya es probatorio, ya se ha aceptado en tribunales, ¿no? ¿Y es un comprobante laboral? Se quedan cortos porque todavía muchos de los documentos exigen que sean, ¿cómo llaman?, firma autógrafa, pero la realidad es que todavía el digital todavía también tiene validez, ¿no? Así es. Pues amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de su programa El ABC del Dinero, y los esperamos el próximo viernes con un tema también muy interesante. Así es, pues muchas gracias a todos por seguirnos. Recuerden, el patrocinador de este programa es Fact Tax Services. Servicios contables 100% por internet. Así es. Contracts.com, que es un portal nuevo que estamos por presentarles. Contratos digitales. 100% legales. Así es. Y como siempre, restaurante El Astillero, lo esperamos en Izúcar de Matamoros. Si va al Astillero, si va a Izúcar de Matamoros, vaya al Astillero. Y nos invita. Así es. Muchas gracias, amigos.